Capítulo 2. Moisés y la moral. El mundo cultural no había empezado con los griegos, no era tan joven. Había nacido de la mano de los hebreos, quienes, como dijimos, ya en la época de Moisés distaban mucho de ser una tribu beduina primitiva. Menos envuelto en leyenda que los patriarcas, se trata de un personaje histórico del que cabe narrar su biografía, por lo menos 3 episodios que lo introducen en potencia como un conductor nacional. La vida de Moisés fragua un arquetipo frecuentemente utilizado en la literatura posterior, un hombre que se eleva desde su origen humilde, y logra ascender a un ambiente aristocrático. Aquilata aquí la experiencia y conocimientos que ulteriormente le posibilitarán descender otra vez, a fin de rescatar a sus hermanos. Filón, de quien hablaremos en el 5º capítulo, dedica una sección de su biografía de Moisés, a la época de la educación del gran líder, e imagina a esta enfocada a la ciencia y la filosofía. Coincide bastante con uno de los grandes rabinos decimonónicos, Naftali Berlin, cabeza de la insigne Academia Talmúdica de Bolocín. En su exegesis al Éxodo 27, 20, 34, 1, entre otros, construye la formación intelectual de Moisés según los mismos parámetros. El versículo bíblico lo declara a su modo, característicamente escueto. Y creció Moisés y salió hacia sus hermanos. A partir de entonces la Torá debe mostrarnos que en efecto Moisés no solo regresa, sino que lo hace muñido de virtudes que le permiten liderar. Los ejemplos de los que Moisés es testigo, son 3: un egipcio golpea a un hebreo, 2 hebreos se pelean, y hombres midianitas molestan a doncellas. En suma, respectivamente, enfrentamientos entre judío y gentil, entre judíos, y entre gentiles. El primer caso le permite a Moisés consolidar su conciencia nacional. El segundo, su anhelo de unificar al pueblo. El último, su solidaridad social. La reacción de Moisés es, en cada ocasión, diferente. En el primero, procede a matar al esclavista golpeador. En el segundo, reconviene a sus correligionarios para que abandonen los enfrentamientos fratricidas. En el tercero, socorre activamente a las jóvenes midianitas. Son las hijas de Yitro, quien eventualmente sería su suegro y consejero, a partir de que sus hijas le informan de la bonomía del hebreo que las ayudó a abrevar los camellos. La exegesis bíblica deduce que Yitro también terminó por convertirse al judaísmo. Moisés permanece en lo de su suegro en Midian, y el resultado de esa residencia es lamentada revelación en la zarza ardiente. Mantiene un proverbial diálogo con Dios, quien lo envía en la primera profecía apostólica de la historia humana, y le revela un modo peculiar de su nombre. Eliezer. La traducción: soy el que soy es bastante pobre. Herman Cohen ha establecido que es más apropiado traducir: soy el que es, el único cuya existencia no requiere de otras, porque existir es su esencia. Moisés va a ser líder porque supo intervenir en 3 planos diversos de los que emerge el oso, por lo que recibe en la zarza la misión de liberar a los hebreos de su esclavitud. Cabe un examen histórico del poder que los avasallaba. Otro de los más eminentes ejemplos del estilo escueto y directo de la lengua bíblica, se lee en el primer capítulo del libro del Éxodo, cuando en apenas 10 palabras se nos informa de una vicisitud fundamental en Egipto, el fin de la gloriosa 18ª dinastía. Un versículo de 30 letras narra el ascenso al trono de un faraón nuevo que no recordó a José, sugiriendo que el advenedizo monarca enfrió las buenas relaciones que los descendientes de José, los hebreos, habían entablado con los egipcios nativos. El enfrentamiento entre la nueva casta reinante y los judíos empeoró, hasta estallar la rebelión de los esclavos. Sobre quién fue el faraón del Éxodo, por lo menos 5 candidatos compiten en alternativas cronológicas de los siglos XV, Shif y XIII Aek. Los faraones posibles serían, en el primer caso Tutmosis III, en el segundo Amenofis IV o Tutankamón, y en el tercero, Ramsés II o Merneptah. La más temprana de las disyuntivas identifica al faraón del Éxodo con Tutmosis III, la más tardía con Merneptah. Si se tratara del primero, un conquistador de varias ciudades cananeas, en ese caso los israelitas conducidos por Moisés serían los descendientes de una clase social de dependientes y protegidos llamados Abiru, nombre del que podría derivar el de hebreos. En documentos antiguos, los Abiru aparecen algunas veces como fugitivos, y en otros como bandas guerreras. Merneptah, por su parte, es quien hace primera mención de Israel en la historiografía no israelita, en una famosa tabla en la que se anuncia la destrucción de los judíos. Ambas hipótesis, Tutmosis y Merneptah, fueron descartadas por sendos eruditos Moshe Greenberg, de la Universidad Hebrea, y el historiador alemán Eduard Meyer. Nos quedamos con las posibilidades intermedias, y con una jugosa polémica acerca de la identidad del faraón.
Más allá de la monolatría, Sigmund Freud, sobre quien nos extenderemos en el capítulo 14, opinó en su último libro, El hombre Moisés y la religión monoteísta 1937, que el éxodo se produjo durante el interregno entre Amenofis IV y Tutankamón, un período de anarquía que acompañó el declive de la 18ª dinastía. Fundamentado en esa predilección cronológica, Freud construye una singular hipótesis acerca de los orígenes de la religión en general, y del judaísmo en particular. Postergamos el análisis freudiano de la religión hasta el capítulo correspondiente, y nos concentraremos aquí en su abordaje del judaísmo, comenzando por la función esencial que en ese esquema le cupo a Amenofis IV. Este nació alrededor del año 1400 AEC y reinó durante 17 años bajo el nombre de Akenatón, el que es útil a Atón el dios Sol. Su padre, Amenofis III, había gobernado por casi 4 décadas e hizo construir los templos de la capital Tebas, de los cuales aún puede admirarse el de Luxor. La vida y obra de Amenofis IV han sido dilatadamente estudiadas debido a que promovió una transformación radical en la vida religiosa del país. El arqueólogo norteamericano James Breasted, redactor del primer diccionario de egipcio antiguo, llegó a denominarlo el primer individuo de la historia humana. Akenatón estableció al dios Sol Atón como único objeto de culto permitido y, caso inédito en el Egipto de Marras, no hurgó para sus nuevas ideas linaje en la vieja tradición. Se le opuso abiertamente, y lanzó una campaña contra los sacerdotes del viejo culto en Tebas. Estos lo obligaron a trasladar la capital, que estableció en Aketatón, horizonte de Atón. Las ruinas de esta ciudad, a más de 200 kilómetros al sur del Cairo, se denominan hoy Teléfono el Amarna, y allí se hallaron en 1887 varios centenares de cartas que habían sido enviadas al faraón por sus súbditos los príncipes canaáneos. Estos le solicitaban protección contra los invasores hebreos, referidos con el mentado nombre de Abiú. La revolución de este primer individuo sumo profeta de Atón fracasó. Poco después de su muerte, sus sucesores, Aremab y Tutankamón, restablecieron las antiguas deidades, y los sacerdotes de la vieja religión recobraron sus privilegios. La historiografía egipcia posterior denigra a Akenatón con epítetos como hereje y criminal, pero no logró menoscabar su originalidad. El libro de Freud lo rescató pródigamente, y transmutó el fracaso de Akenatón en una victoria póstuma descomunal. Según la tesis, Akenatón habría sido el faraón previo al éxodo, el cual se habría producido durante un interregno entre dinastías. Cuando el culto iniciado por Akenatón fue finalmente depuesto, un noble egipcio partidario del derrotado, habría decidido enseñar la nueva doctrina a un grupo de esclavos, con quienes creó una nación contestataria. Freud arguye que aquel egipcio habría sido nada menos que Moisés, su Atón habría pasado a ser Adonai y el modo hebreo de apelar a Dios, y la nación surgida vendría a ser el pueblo de Israel. De acuerdo con dicha hipótesis, el monoteísmo no habría sido iniciativa de los judíos, sino del faraón que impulsó el episodio monoteísta de la historia de Egipto. Su seguidor Moisés habría sido ulteriormente asesinado por los israelitas, y este parricidio habría provocado un sentimiento inconsciente de culpa perpetuado en las generaciones, lo que constituiría según Freud la base de la religión, según veremos. La primera parte de la sugerencia freudiana es la histórico-teológica. Si bien su hipótesis ya fue refutada en el mundo académico, en su momento sorprendió porque Freud atribuía un alcance excesivo a la faceta teológica de las modificaciones de Akenatón. Aunque es verdad que el monarca eliminó los aspectos zoomórficos de la divinidad, y así se elevó por sobre las creencias de su época, también es obvio que no puede considerárselo monoteísta con el solo fundamento de que el sol fue su único dios. Esto es así, primeramente, porque en el culto que ideó Akenatón, él mismo y su esposa Nefertiti seguían siendo objeto de idolatría como todos los faraones. En segundo lugar, y principalmente, porque el monoteísmo no es una cuestión aritmética, lo cual nunca justificaría la abarcadora influencia que tuvo en la historia. Se trata de una cosmovisión que presenta de Dios fuera de la naturaleza y de sus leyes. El judaísmo genera una revolución de ideas, no simplemente numérica, plantea un Dios trascendente, al cual ya no puede apelarse a través de la magia, sino por medio de la ética. Freud trae como paralelo entre la religión de Atón y la de Moisés, el hecho de que las imágenes del Salmo 104, quizá el más bello de la Biblia, son similares a las del himno a Atón. Esta similitud, empero, es insuficiente para asignar monoteísmo al faraón. La religión egipcia que describe Freud es una simple monolatría, en la que la deidad es el sol. El monoteísmo de Moisés, por el contrario, es trascendente y ético.
Parecidas limitaciones podrían señalarse en los supuestos monoteísmos helénicos. A pesar del politeísmo muy desarrollado de los griegos, Joseph Klausner enseña que sus filósofos no el pueblo tendían a la idea del monoteísmo, aunque ésta se redujera meramente a un principio natural, unitario del ser. Desde los tiempos del mentado Tales de Mileto, los cosmológicos se dedicaron al estudio de la naturaleza para tratar de descubrir un principio único que sustentara todo. Por ese camino arribaron a una especie de monoteísmo, especialmente desde Anaxágoras en adelante. Pero se trataba de una concepción intelectual y no ética, y por ende enteramente distinta de la religión conocida en el mundo occidental. En el caso de Akenatón, la innovación, más que teológica, había sido social. Como consecuencia de la expansión del imperio, había surgido entre los funcionarios una incipiente clase media que enfrentó a la aristocracia y a la casta sacerdotal, principalmente dentro del ejército egipcio. Los generales Pacuru y Aramable permitieron a Akenatón imponer su voluntad en lo referido al culto. De esta transformación social, Freud infirió una campaña teológica que habría derivado en el judaísmo y en sus religiones hijas. La inferencia fue errónea. En su obra clásica Moisés 1958 Martin Buber se lamenta de que un erudito tan importante en su propio campo como Sigmund Freud, se haya permitido publicar una obra tan poco científica, basada en hipótesis sin fundamento. El mismo Freud admite en su libro que su tesis carece de pruebas objetivas y plantea el brete de que un judío intente privar a su pueblo del más grande de sus hijos. La explicación más aceptada es que el faraón del Éxodo fue Ramsés II. Durante la decadencia del Reino Medio siglo XVII AEC, un grupo de beduinos del desierto arábigo había invadido Egipto. Eran los Hicsos, reyes pastores, quienes establecieron su capital en Tabaris Zoan en la Biblia e iniciaron 2 siglos de estabilidad. Introdujeron caballos y carros de combate, y abrieron las puertas del país al asentamiento y desarrollo de los hebreos. Pero los Hicsos fueron eventualmente expulsados del país. 4 faraones Ames y sus sucesores emprendieron la expulsión y fundaron el segundo imperio tébano durante la mentada 18ª dinastía, la cual llevó a cabo una férrea política nacionalista que terminó incluyendo a los israelitas en su hostilidad. El tercer faraón de la siguiente dinastía, la 19ª, fue Ramsés II 1290-1223 AEC, el más probable protagonista del Éxodo. La Biblia alude a 2 aspectos de la nueva dinastía, conocida como Ramsesana: la localización de la casa real en Per-Ramsés, por él edificada, y el hecho de que los nuevos gobernantes, aquellos que no conocieron a José, utilizaron los caballos que habían importado los Hicsos, para deshacerse de estos con sus hebreos y todo. Capítulo 15 del libro del Éxodo. El escenario imaginable es que se debilitó el impulso de las construcciones faraónicas, de modo que la servidumbre de esclavos estuviera menos controlada, y que junto con ello, Egipto sufriera de calamidades en las que los israelitas entendieron que la mano divina les proveía el momento propicio para liberarse. En el mes de Aviv del año 1230 AEC, Moisés dio la señal y las tribus se pusieron en camino. Los fugitivos escaparon al desierto, y una ola de entusiasmo los embargó en su primer campamento como hombres libres. Lo celebraron con la fiesta de Pesaj, o Pascua hebrea, el primer festival de la nueva religión, la primera expresión del nuevo culto. Fiel a la gran novedad teológica, la fiesta no fue mitológica sino histórica, celebra la acción de Dios que redime al hombre. La fiesta judía de la libertad es la más antigua de las ceremonias religiosas practicadas ininterrumpidamente. Fue celebrada durante la última cena de Jesús y sus discípulos, y rememora año a año, durante más de 3 milenios, la historia del fin de la opresión en Egipto. Se combinaron así un humilde origen de servidumbre y la proclamación de la liberación, para inspirar los contenidos más sublimes del monoteísmo. La aparición de Moisés marca así el comienzo de un fenómeno exclusivamente israelita: la profecía apostólica. A Moisés no se le pide actuar, obra por imperativo divino. No se pone en camino debido a su vocación, sino que su misión está vinculada con la doctrina religiosa, basándose en la cual, crea una civilización. Moisés se ocupa también de la seguridad y alimentos, pero su actividad principal es la enseñanza de la nueva fe. El pacto en Sinaí es un paralelo nacional o colectivo de lo que había sido el de la zarza. La nueva fe transforma los antiguos elementos. Aunque las leyes de la moralidad universal no aparecían por primera vez, la fuente de su validez recibió una nueva formulación en el Sinaí. La ley moral también había sido obligatoria para los paganos, pero como no conocieron a Dios, ignoraron su verdadera fuente.
Ahora Dios reveló su nombre a Israel y expresó la moralidad como su voluntad, como el fundamento de su Torá. Esto confirió una nueva autoridad a la moral, ya que desde ahora el imperativo fue absoluto y eterno, por ser divino. En la concepción israelita que transmitía Moisés, la justicia y la moralidad no pertenecen a la esfera de la sabiduría sino a la de la profecía. El legislador no es un sabio, sino un profeta que trae a los hombres el imperativo divino.